Y en nuestro último concepto de registros, pues ya lo hemos abordado, recordando pues que el concepto de registro está dentro del concepto de estructura de datos. Recordemos que una estructura de datos simplemente es una forma de organizar los datos en la memoria de datos. Entonces, básicamente hay dos, pues hay más formas, pero las principales son estas, arreglos y registros. Los arreglos son colecciones de datos del mismo tipo, mientras que los registros son colecciones de datos donde cada elemento de esa colección puede ser de diferente tipo. Entonces, repasando nuestro concepto de registro como colección de datos, donde cada dato puede ser de un tipo diferente, tengo un entero con un número real, con un carácter, con una cadena de caracteres, pero todos esos datos que son de diferente tipo, pues hacen parte de esta colección X. Entonces, para poderlos acceder, pues decíamos que es necesario ponerles un identificador a cada uno, un identificador interno a cada uno de los datos que pertenecen a la colección y que normalmente lo llamamos campos. Entonces, este es el campo edad del registro X y por eso se accede con X.edad. Este 50, que es el valor que tiene almacenado en ese momento el campo edad, pues se accede con el nombre de la colección, punto, y el nombre del campo, X.edad. Sería la forma adecuada pues de acceder a ese dato. Y como X.edad es un simple entero, pues podemos hacer cualquier operación que sabemos realizar con enteros. En este caso, pues ahí hay una asignación. Este es el dato que va a cambiar es X.edad y va a cambiar por el valor de 50, que es el que le estamos asignando. Bien, la principal diferencia, pues aquí esta diapositiva muestra el resumen de todo lo que se ha visto de programación estructurada. Entonces, los primeros ejercicios, pues solo se usaron variables simples. ¿Qué significa una variable simple? Pues que solo puede almacenar un valor, un solo valor. Entonces, W almacena un valor booleano que puede ser true o false, pero uno solo de los dos, o true o false. X es un número entero que puede almacenar cualquier número entero, pero uno solo. En este caso, pues tiene almacenado 1458. Y es un número real. Tem, aquí es una variable alfanumérica, o sea, una cadena de caracteres. Entonces, con el tema de estructuras de datos, pues se inició con el concepto de arreglo. Aquí tenemos en pantalla un arreglo unidimensional. Y un arreglo, pues es una colección de datos del mismo tipo. Entonces, todos los datos de esa colección, por eso ahí en pantalla tenemos un arreglo porque todos los datos son enteros. 3, 121 son los datos que hacen parte de la colección. Y pues lo otro importante de comprender de los arreglos es que para accederlos necesitamos índices numéricos. El índice pues indica la posición del dato dentro del arreglo. Entonces, cuando los organizamos en una dimensión, pues solo necesito su índice, pero cuando los organizamos en dos dimensiones, pues necesitamos dos subíndices que son las matrices. Después hablamos pues de los registros como colección de datos donde los datos pueden ser de diferente tipo. Entonces, para acceder, por ejemplo, a este dato que está almacenado aquí, pues hacemos uso del nombre de la colección o del registro, que es b punto código para acceder a ese dato, b punto nombre para acceder a este otro dato, y así sucesivamente. Pero yo puedo tener muchos registros del mismo tipo. ¿Qué significa del mismo tipo? Pues que tienen la misma estructura, tienen los mismos campos. Entonces ahí tendríamos dos variables, la variable b y la variable h, que tienen pues la misma estructura. Entonces ambos tienen un campo código, pero para acceder a este sería b.código, para acceder a este sería h.código. Y cada uno con su propio valor, porque son espacios de memoria separados y por lo tanto pueden tener su propio valor. Ese es el concepto principal de registro. Aquí pues están las diferencias, recordar que los arreglos son colecciones del mismo tipo, no importa si el arreglo es unidimensional o bidimensional, o sea, vector o matriz. Vector es un arreglo unidimensional, matriz es un arreglo bidimensional. Mientras que los registros pues pueden ser de diferente tipo los datos que están dentro de la colección.
Y la otra gran diferencia es que para acceder a los datos se necesitan subíndices numéricos y esos números que representan su índice siempre son números enteros. Para acceder a los datos de una colección de tipo registro, pues necesitamos un identificador que lo llamamos el nombre del campo. El nombre del campo a través de la notación punto, la colección punto y nombre del campo se acceden a cada uno de los datos. Entonces, lo que decíamos es pues que dentro de la memoria de instrucciones vamos a seguir teniendo funciones, solo ahora que pues una función puede recibir un registro como parámetro, o dos, o tres, o cualquier cantidad de registros como parámetros. Y pues dentro de la función podemos procesar, si recibimos a A como parámetro, pues podríamos procesar todos los datos de A que van dentro de la colección. Cuando se dice que una función recibe un registro, pues dentro del registro va toda su información y por lo tanto dentro de la función yo puedo acceder a cualquiera de esos datos de ese registro. Bueno, en C, pues nos vemos obligados a utilizar pues una sección de C que no se había utilizado antes en este curso, que es una definición de nuevos tipos de datos. Entonces, los lenguajes de programación ya traen unos tipos básicos que sirven para construir estos tipos más complejos. Por ejemplo, los enteros ya los traen los lenguajes de programación y pues a través de esos datos que ya están definidos dentro del lenguaje, yo puedo construir estas estructuras y este sería un nuevo tipo de datos. No es una variable, es un nuevo tipo de datos. Es como el molde con el cual se van a crear las variables en la memoria de datos. Y le ponemos un nombre, el nombre que se considere pertinente. Decíamos que personalmente pues me gusta llamarlos T para acordarme que son tipos de datos, no son variables. T estudiante, el tipo estudiante. Una vez se dispone de ese tipo, pues dentro de una función o dentro de un parámetro de una función o una variable local de una función o en el main, pues puedo crear variables de ese tipo. Entonces aquí estamos creando una variable de tipo T estudiante y la llamamos A. Tendríamos aproximadamente pues lo que vemos ahí en pantalla, obviamente esta sería minúscula, y tendríamos en la memoria ya este espacio de memoria que nos permite almacenar pues datos de diferente tipo en cada uno de sus campos. En el campo código podemos almacenar un entero, en el campo nombre podemos almacenar una cadena y así sucesivamente. Y pues para acceder a cada uno de esos datos o para poderlos modificar, pues necesitamos la anotación punto, a punto edad. En el caso de C, pues hay que tener cuidado con estas asignaciones cuando son cadenas de caracteres. La lógica pues nos dice que ahí tenemos una asignación, pero no funciona de esa manera en C. Nos corresponde, por lo tanto, pues utilizar una librería que nos permita la asignación. Y dentro de esa librería, que se llama string.h, encontramos pues una función que se llama strcpy. Esa es la única consideración especial para cuando trabajamos registros que dentro tengan un campo de tipo cadena de caracteres. En este caso, el nombre de una estudiante, pues es una cadena de caracteres y no lo podemos asignar así de simple como se hace en otros lenguajes. Entonces nos toca usar la función strcpy, copiar un string de un lado a otro. También hemos visto que como una colección, un registro es una colección de datos de diferente tipo, pues uno de esos campos podría ser otro registro. Aquí tendríamos dos tipos de datos. Un tipo de dato que nos dice cómo es la información de un estudiante. Estamos marcando ahí en rojo, ese sería todo el registro. Pero dentro de ese registro tenemos un campo para guardar un registro de tipo fecha. Por lo tanto, tendríamos dos tipos de datos, uno para el estudiante y otro para la fecha. También podríamos tener como campo un vector. Entonces,
dato de la colección pues puede ser de diferente tipo. En este caso tendríamos un arreglo dentro de un vector. La clase de hoy entonces se refiere a tener arreglos de registros. Entonces, así como puedo almacenar en una variable un solo registro, por ejemplo, ahí la variable A guarda una fecha, un registro de tipo fecha, y la variable B guarda un registro de tipo fecha, pues también podemos tener un arreglo de fechas. ¿Qué quiere decir? Pues que cada posición del arreglo, pues vamos a almacenar una fecha y no estamos violando, digamos, el concepto de arreglo, porque un arreglo es una colección de datos del mismo tipo, una colección de datos del mismo tipo. ¿Qué significa? Pues que si en esta casilla almaceno un entero, todos serían enteros, pero pues para nuestro caso vamos a almacenar un registro de tipo T fecha. Eso sí es importante que quede claro, que si es una colección de datos del mismo tipo, pues si este dato que está almacenado en la posición 0 de C es una fecha, pues el dato que está almacenado en la posición 1 también es una fecha, en la posición 2 también es una fecha, así sucesivamente hasta su última posición, todos tienen que ser fechas. Eso mantiene pues el concepto de qué es un arreglo. Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo. Entonces, ¿cómo acceder a cada dato de esa colección? Pues como se accede eh, normalmente a los datos de un arreglo. Entonces, por ejemplo, si quiero acceder a toda una fecha, esta fecha se haría con C sub 2. Ese sería pues la forma de acceder a toda la fecha. Toda la fecha pues sería C sub 2. Y C sub 2 pues es un registro de tipo fecha para nuestro caso. Pero si quiero acceder a solo un elemento del registro, por ejemplo, vamos a acceder al mes, a ese mes del arreglo que está en la posición 2, pues sería con C sub 2, pero C sub 2 es un registro, entonces tendría que para acceder al campo, pues punto y el nombre del campo, en este caso, punto mes. De esa manera accederíamos a esa posición del arreglo, al campo mes, que vale 2 en este caso. Y así podríamos acceder a cualquier elemento de toda esa colección, ¿no? Se podría acceder, por ejemplo, a este día como C sub 1, pero C sub 1 es toda una fecha. Entonces, para acceder al campo día, que es el que me interesa, pues sería punto día. Y ese vale 20 en este caso. De igual manera, si queremos recorrer todo el arreglo, pues lo recorremos como lo sabemos recorrer, con un ciclo repetitivo, con una variable que me maneje el índice, por ejemplo, K. Entonces K vale 0 y puedo hablar de C sub K. C sub K, pues si la K vale 0, sería este registro, ¿no? Todo este registro sería C sub K. Y así podríamos pensar en recorrer el arreglo, simplemente con esa variable K, que al principio pues vale 0, luego la K vale 1, y si la K vale 1, pues este sería ahora el C sub K, que es toda una fecha, y si la K vale 2, pues ahora este sería el C sub K. Depende del valor del índice, pues podemos acceder a todo el registro con C sub K. Y si queremos un campo de C sub K como el año, por ejemplo, entonces sería punto año. Y con eso estaríamos accediendo a esta posición siempre y cuando pues la K valga 2, ¿no? Y así sucesivamente. También como es un arreglo, pues recuerden que en C necesitamos una variable entera que nos diga cuántos datos hay dentro de ese arreglo, porque recordemos que realmente esto es un puntero a donde se encuentra la información. C es un puntero y pues él puede apuntar a cualquier cantidad de datos que estén de ahí en adelante. Entonces, por eso necesitamos esta variable que siempre acompañará al vector que me dice cuántos datos tiene. Entonces, en el ejemplo tenemos que NC vale 10, significa que el vector comienza con C sub 0 y termina con C sub 9. Ahí hay 10 registros de tipo fecha.
Con esta forma de organizar los datos como vectores o arreglos de registros, vectores o arreglos unidimensionales en este caso, también podríamos tener matrices de registros, pero pues la estructura más útil es la de vectores de registros o arreglos unidimensionales de registros. Entonces, en una sola variable, como es el caso aquí en la variable x, puedo almacenar millones o miles de datos en esa sola variable, pero los datos van a estar organizados o estructurados en registros. La posición cero de este vector contiene un registro de tipo estudiante, la posición uno contiene un registro de tipo estudiante. Eso sí es lo importante, como los vectores son colecciones de datos del mismo tipo, pues si en la primera posición guardo un estudiante, en la segunda tengo que guardar otro estudiante y en todas las posiciones del arreglo tengo que guardar em, estructuras del mismo tipo. Entonces tendríamos aquí em, pues la notación adecuada para acceder a cada uno de los datos de la colección. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería x sub cero? Pues x sub cero sería la colección x, que es un vector, un arreglo unidimensional. La posición cero es todo el estudiante. Por eso aquí tenemos marcado que x sub cero es todo un registro. Y todo un registro incluye a sus datos que van dentro del registro. Si queremos acceder, por ejemplo, a esta fecha de nacimiento pues está dentro de este registro como un campo más. Es un registro que está dentro del registro estudiante y se accedería de esa forma. X sub 1 porque estamos en la posición uno del vector X, punto fecha n, pero fecha n es un registro. Entonces, esto es un registro de tipo fecha. Pero si quiero acceder directamente a los campos de esa fecha, pues se daría con esa anotación. En este caso, x sub 1, que está en la posición uno, pues es todo el registro. Pero dentro de ese registro hay un campo llamado fecha n, que sería este registro que voy a marcar en azul. Eso sería x sub 1 punto fecha n. Y como quiero acceder al año, pues por eso sería punto año. Este punto año, pues sería este campo del registro fecha n dentro del vector x de la posición uno. X sub 1 punto fecha n punto año. Esa sería la forma de acceder a este 1988. Y así podríamos acceder a cualquier otro elemento de toda esa estructura de datos. Si quiero acceder, por ejemplo, a esta nota, este está interesante. ¿Por qué? Porque x es un vector, entonces tengo que hablar de x sub algo. En este caso, pues sería x sub m menos 1. Aquí está mal en términos de notación. No es x sub m, sino x sub m menos 1. Vamos. Bien, pues x, si esta es la posición m menos 1, pues todo el registro sería x sub m menos 1. Y punto notas, pero notas a su vez es un arreglo, o sea, x sub n menos 1 punto notas sería todo esto, que es lo que estamos apuntando aquí. X sub m punto notas es todo el vector, pero si quiero acceder es a este 1.4 que está en la posición 2, pues se accedería como está aquí en pantalla. X sub m menos 1 punto notas sub 2. Bien, ya se corrigió este errorcito de M, x sub m menos 1 es todo el registro. Punto notas, pues sería todo el arreglo. Vamos a dibujar el arreglo en rojo. Ese sería esta referencia, x sub m punto notas. Y si queremos acceder a un dato, por ejemplo, a este 1.4, pues sería así, x sub m menos 1 punto nota sub 2, que al final, pues eso es un simple número real, que es el número 1.4. Bien, para verlo aquí en el Python tutor, cómo sería un vector de registros, pues vamos a recordar
que estamos trabajando los vectores como punteros. Entonces, si yo quiero un vector de enteros llamado, por ejemplo, C, pues lo declaro simplemente como un puntero a enteros. Eso sería lo que voy a guardar, el tipo de datos que voy a guardar dentro de C. Pero hasta ahí no tenemos ningún vector, simplemente tenemos un espacio para almacenar la dirección donde va a estar el vector completo con todos sus datos. Si vemos ahí la ejecución, pues nos daremos cuenta que ni siquiera nos muestra qué valor tiene C en estos momentos. Bien, ¿cómo creamos el espacio en memoria? Entonces, simplemente usamos una función que trae el C, que es el malloc o el calloc, cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo con calloc. Entonces, calloc me va a reservar espacio en la memoria del montón para guardar cierta cantidad de datos. Entonces, les decimos, bueno, queremos un arreglo de 10 datos y cada casilla, pues necesitamos tantos bytes. Como yo sé que voy a almacenar enteros, pues podría decirle 4 bytes y él me crearía el arreglo de enteros. Pero pues no tenemos por qué aprendernos, bueno, cuánto ocupa un entero, cuánto ocupa un real. No tenemos que aprendernos eso. Ahí nos creó un arreglo de 10 casillas y cada casilla va a guardar un entero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente utilizamos una función que trae la misma librería, la stdlib, que nos permite averiguar cuánto ocupa un entero. Es la función sciof de los enteros. ¿Cuánto ocupa un entero? Pues eso es lo que nos va a retornar esa función sciof. ¿Cuántos bytes ocupa un entero en? Y por lo tanto, pues con eso nos despreocupamos de aprendernos pues cuánto ocupa un entero y cuánto ocupa un real, cuánto ocupa determinada estructura de datos. Pues con esa misma lógica podemos crear cualquier tipo de arreglo de registros. ¿Cuál será la diferencia? Pues simplemente que necesito pues un tipo de datos, por eso la sección typedef, pues definimos la estructura de tipo registro y para eso pues con la palabra struct estamos diciendo que vamos a definir un nuevo tipo de datos de tipo registro. ¿Y qué le ponemos de nombre? Por ejemplo, vamos a crear una fecha, pues sería el tipo de fecha. Entonces, en estos momentos hemos creado una estructura, un nuevo tipo de datos que de ahí en adelante lo puedo usar y se llama fecha. Pero pues tengo que decirle qué campos tiene ese de registro. Entonces, ese registro en este caso pues tiene tres campos, el día, el mes y el año, que son enteros. Entonces puedo decirle, bueno, esos tres datos son números enteros. Entonces ya tengo mi registro. Que si yo quiero crear una variable simple de ese tipo, pues diría, por ejemplo, fecha y le damos el nombre de x. Entonces miremos en la visualización que ahí tenemos nuestro registro x. Este sería esta definición. Esta variable x se construyó con este molde, por eso decimos que estos tipos de datos son como moldes con los cuales se crean estas estructuras en la memoria de datos. ¿Qué ocurre si quiero crear un vector de fechas? Entonces seguimos la misma lógica para crear un vector de enteros. ¿Cuál es la lógica? Pues primero declaramos un puntero a estructuras de ese tipo. Entonces, recuerden que aquí estamos declarando un puntero a enteros, pero yo no necesito que me apunte enteros, sino a registros de tipo fecha. Entonces, simplemente sería decirle que C es un arreglo donde voy a guardar fechas. Y para crear el arreglo, pues hacemos lo mismo. Vamos a hacerlo con menos posiciones para que se visualice mejor en pantalla. Vamos a hacerlo con 4 posiciones. Le digo, oiga, resérveme un espacio en la memoria del montón, que eso es lo que hace el calloc. Y luego eso que el calloc va a retornar la dirección de memoria donde él reservó esos espacios de memoria. Por eso C va a guardar la dirección de memoria donde están realmente los datos. Créeme un arreglo de 4 casillas
pero ahora tengo que decirle que ese arreglo necesita más espacio en memoria porque va a guardar tres enteros. En este caso es una estructura de tres enteros. Entonces, yo tendría que calcular y como sé que cada entero ocupa 4 bytes, pues le podría decir aquí de 12 bytes, esto ocupa 4, 4 por 3 da 12, pues 12 bytes. Pero pues puedo aprovechar y utilizar la función SIOP, pero veamos así cómo funcionaría. Pues ya nos creó el arreglo y ahí está nuestro arreglo. ¿De cuántas posiciones? De 4 posiciones. Ve, ahí está la casilla 0 que contiene un registro de tipo T fecha. La casilla 1 contiene otro registro de tipo T fecha. La casilla 2, la celda 3. Todos tienen, pues, porque el concepto de arreglo es eso, colección de datos del mismo tipo. Entonces vamos a aprovechar pues la función SIOF. Entonces la función SIOF, pues lo que hace es retornarnos cuántos bytes ocupa determinada variable en memoria. Entonces le voy a decir, oiga, un t fecha, ¿cuánto ocupa en memoria? Y seguro, pues él va a calcular dependiendo de cuántos campos tiene y qué tipos de campos tiene, nos va a calcular un número que nos dice, oiga, una fecha ocupa 12 bytes en nuestro caso, pero con esa misma instrucción nos podemos dar cuenta que crea exactamente el mismo arreglo, porque nos está calculando cuántos bytes ocupa cada una de esas casillas. Una vez se tiene ya el espacio de memoria reservado, pues podríamos proceder a llenarlo. Pues en este caso tendríamos que meter muchos datos, pero ¿cómo los meteríamos? Pues simplemente posición por posición. C sub 0 es una fecha. Punto día, pues es el campo día de del registro C sub 0. Asígnele, por ejemplo, el primero C sub 0 punto mes, asignémosle febrero, que sería 2 primero de febrero, y C sub 2 punto año, por ejemplo, asignarle pues 1990, por ejemplo. Entonces, llenar esas estructuras, pues se puede hacer, pero dato por dato, y pues nos demoraríamos mucho llenando ese arreglo, nada más que tiene 4 casillas. Ahora, si tengo un arreglo de 1000 fechas, pues con este mecanismo se vuelve un poco complejo, pues llenar esos registros. Entonces, tenemos un taller que se va a explicar y pues como requiere muchos datos, pues simplemente se construyó una librería pues para facilitar que tome esos datos de un archivo y los cargue a memoria para no tener que hacer toda esa cantidad de asignaciones con los miles de datos que podemos meter en una estructura de datos, como estos arreglos de registros, ¿no? Aquí me quedó un error. Sería C sub 0 punto año para guardar pues el primero de febrero de 1990 en la posición 0. Entonces, al ejecutar nuestro código, vemos que se va llenando día de la casilla 0, mes de la casilla 0, año de la casilla 0. Y así habría que hacer otras 3 asignaciones para llenar la casilla 1, otras 3 para la casilla 2 y así sucesivamente, para poder hacer algunas pruebas interesantes. Entonces, para evitar eso, pues lo ideal es construir una función que me tome la información de archivos de texto y la lleve a arreglos de registros, pues en la memoria del computador. Eh, una vez se lleven los datos que están en un archivo de texto, pues el archivo de texto no queda vinculado a estos datos que están almacenados ahí, simplemente se utiliza para no tener que hacer toda esa cantidad de asignaciones que se requieren para llenar una estructura de datos.